El conflicto austro-serbio, la crisis europea. Primeras batallas, toma de Belgrado, movilizaciones en todas partes, el desastre económico y graves incidentes diplomáticos. España ante el conflicto. Estas son las palabras que quizá escuchemos en la promesa de aquí a un año, aunque con algunas condiciones que ahora hablaremos. Pero antes, como siempre, soy Juan y os saludo ahora después de este titular tan intenso, Promises y Clippers. Y es que hoy, como ya habréis visto en el título del vídeo, vamos a hablar de la posibilidad de que veamos la Primera Guerra Mundial, al menos su inicio, en la serie La Promesa, que como ya sabéis está ambientada en 1913. He estado buceando aquí en la hemeroteca principalmente del periódico ABC, que creo que es la que está mejor mantenida, ¿no? Y es la más accesible online. Cualquiera de vosotros puede buscar una fecha y encontrar cualquier periódico de cualquier fecha que os propongáis. Y he estado buscando para ver cómo se trató la noticia de, entre comillas, la Primera Guerra Mundial, que en aquel entonces, como aún no existía la Segunda, se llamó simplemente Gran Guerra, o en el caso de España, como no participó en el conflicto, Guerra Europea. Y pues hasta que no he llegado al día 31 de julio, que es unos días después de que la guerra comenzase per se, ya que la guerra comenzó el día 28 de julio, pues no he encontrado, digamos, una noticia que como tal ya hable de una gravedad pues más continental, ¿no? Más de toda Europa. Y es en este periódico en el que viene la declaración de neutralidad que España hizo para que no lo metiesen en este fregado, y os la leo. Os la leo porque es muy interesante antes de comenzar con cómo podríamos tener este tema en la promesa. Existente, por desgracia, el estado de guerra entre Austria-Hungría y Serbia, según comunicó por telégrafo el embajador de España en Viena, el gobierno de Su Majestad se cree con el deber de ordenar la más estricta neutralidad a los súbditos españoles con arreglo a las leyes vigentes y a los principios del derecho público internacional. En su consecuencia, hace saber que los españoles residentes en España o en el extranjero que ejercieran cualquier acto hostil que pueda considerarse contrario a la más perfecta neutralidad perderán el derecho a la protección del gobierno de Su Majestad y sufrirán las consecuencias de las medidas que adopten los beligerantes, sin perjuicio de las penas en que ocurrieren con arreglo a las leyes de España. El artículo continúa con unas breves alegaciones del presidente del gobierno en aquel entonces, Eduardo Dato, que como que quitaba un poco de hierro al asunto, ¿no? Esto solo iba a ser algo de Austria y Serbia y se iba a terminar rápido. Y ya a partir de ahí, los párrafos se suceden hablando simplemente de las consecuencias económicas, de la inflación que podría acarrear una guerra, que es algo que nosotros irónicamente conocemos hoy día debido al conflicto ruso-ucraniano, y también hablando de cómo las bolsas están yendo y viniendo también, ¿no? En el plano económico. ¿Es posible que veamos la Primera Guerra Mundial y sus aristas reflejadas en la promesa? Bueno, pues para empezar hay que tener en cuenta una cosa muy importante, la principal. Y es que, a no ser que la serie hiciera un salto temporal, que es algo que yo ahora mismo no veo probable, la verdad, la Primera Guerra Mundial no llegaría a ocurrir en la serie, ya que de momento la serie solo tiene firmado hasta junio de 2024, de aquí a un año escaso, ¿no? Unos pocos meses menos. Y la guerra, como he dicho, comenzó en julio. Lo que sí que llegaríamos a lo mejor a ver, pero no creo que se metiesen ahí si fuese ya el final de la serie, sería el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Uno de los detonantes, pero digamos que es solo la cúspide del iceberg de este conflicto bélico. Por lo tanto, para que veamos la guerra en la promesa, para que tengamos esa posibilidad, necesitamos dos condiciones sí o sí. La primera, como he dicho, un salto temporal, o, en su defecto, la segunda condición, que la serie volviese a renovar, y ya se anunció que la serie, si volvía a renovar, renovaría por otros 250 capítulos, lo que significaría tener promesa hasta junio de 2025, capítulo 622 aproximadamente. Vamos a ponernos en este escenario, vamos a mentalizarnos con que la serie va a renovar de nuevo y vamos a tener un año más de promesa, y entonces nosotros en julio de 2024 asistimos al inicio de la Primera Guerra Mundial en la promesa. ¿Qué tramas podría haber? ¿Qué podría ocurrir? Porque yo creo que lo primero en lo que estamos todos pensando es en Manuel. Bueno, pues
Antes de hablar sobre qué papel podrían jugar Manuel, Catalina, Hanna e incluso Leonor en este contexto de gran guerra, de guerra europea, os voy a dejar con unas breves palabras mías sobre el conflicto y sobre el papel que España jugó en él pese a esa perfecta neutralidad que declaró en 1914. Una pequeña legión de voluntarios, sobre todo catalanes, marchó como apoyo al bando aliado. La sociedad estaba completamente dividida entre germanófilos y aliadófilos, casando los germanófilos más con la derecha y los aliadófilos con la izquierda. Así que para empezar ya tenemos un buen punto de personalidad para darle a los personajes. España, ya sabéis, se declaró neutral porque no tenía medios para meterse en ninguna guerra y además, bueno, también tenía sus propios problemas en África, lo cual sería importante, supongo, puntualizar en la serie, pero todo el mundo mostraba sus simpatías, la misma familia real. La reina María Cristina era germanófila, la reina Victoria Eugenia era aliadófila y Alfonso XIII, que nunca dijo ni pío, simpatizaba seguramente más con Alemania y Austria. El presidente del gobierno era Eduardo Dato, aunque terminaría su mandato el 9 de diciembre de 1915, y era aliadófilo, igual que los escritores más importantes del momento como Galdós, Unamuno o el joven Antonio Machado. Pero sin duda los protagonistas de la neutralidad de España eran los empresarios, sobre todo del norte y de Cataluña. Principalmente además textiles, como vimos en Seis Hermanas, e industriales. En esos años España se dedicará a vender uniformes a ambos bandos, a fabricar armas, munición y cualquier cosa que pudiese servir de utilidad a los aliados y a Alemania. Como se ve por ejemplo en mi novela Postbellum, que ya podríais estar comprando porque está muy bien, y no lo digo porque lo haya escrito yo, y además que posiblemente pronto vaya a salir la segunda parte, así que venga que os tenéis que poner al día. En fin, la riqueza del país en estos años va a crecer brutalmente, pero las condiciones laborales empeorarán tanto que surgirán revueltas obreras en las zonas más industrializadas. Como ya sabéis, los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Los empresarios se van a llevar entonces las industrias a otras partes del país más tranquilas, como el mismo Madrid, que en estos años de guerra verá multiplicarse su población. Este aumento de la riqueza va a llevar a un aumento también del consumismo, de la cultura, del teatro, del cine, de los deportes. Habrá tantos ricos que habrá muchas personas con mucho tiempo libre y será el momento de auge de los deportes, del tenis, de jugar al golf. Básicamente gracias a la Primera Guerra Mundial, aunque suene así raro decirlo, nace la modernidad que vivimos hoy día, cuyo mayor ejemplo de cómo se normalizó son pues los famosos años 20. No me cabe duda de que en La Promesa tendremos algún personaje metido en estos negocios de la guerra, como por ejemplo tuvimos en Acacia, Genoveva y Aurelio, y también algún que otro personaje protestando contra la tiranía de estos empresarios. Pero esto no era lo único que había en la España de la Primera Guerra Mundial. También eran años de innovaciones científicas, teniendo Madrid no solo la residencia de señoritas de María de Maeztu, sino los laboratorios Foster, instituciones donde las mujeres eran educadas con un sistema incluso mejor y más inclusivo que el de hoy día, podríamos decir. Completamente inimaginable. Pero sin duda creo que uno de los temas centrales de La Promesa será la oficina pro cautivos que Alfonso XIII abrió a finales de 1914. Una oficina dedicada a localizar civiles y soldados apresados y desaparecidos en la Primera Guerra Mundial y hacer lo posible por mejorar su situación y ponerlos en contactos con sus familias o intentar repatriarlos al menos. Alfonso XIII llegó a enfrentarse incluso a otros monarcas como la emperatriz alemana, para salvar a personas como Edith Cavell, quien no tuvo esa suerte ya que, bueno, según la emperatriz, si las mujeres se comportan como hombres, han de ser castigadas como tal. Edith Cavell era una enfermera que realizó encomiables labores durante la Primera Guerra Mundial, sobre todo en Bélgica. Tampoco conseguirá la oficina salvar en 1918 a los zares de Rusia, pero sin duda el asunto serviría para una trama bastante potente. Bueno, pues como habéis visto hemos hablado sobre todo de negocios armamentísticos y textiles, pero también hay que tener en cuenta que en esos años pues la escasez de alimentos era bastante importante, sobre todo pues eso en los países beligerantes. Y eso es algo que luego se arrastró en la posguerra en los años 20, como pudimos ver por ejemplo en Downton Abbey, cuando después de la guerra pues la señora Patmore y el servicio de la casa no encuentra alimentos digamos de más calidad o más exquisitos para realizar platos más sofisticados, que tenemos ahí la trama de Thomas metiéndose al contrabando y saliéndole el tiro por la culata.
En España, afortunadamente, como no estuvimos en guerra, pues yo creo que nadie se puede quejar de la agricultura y de los productos de nuestra tierra, que suelen ser siempre los mejores y los que se exportan al resto de Europa y del mundo. Por lo tanto, ¿qué trama podríamos tener en primer lugar? Pues yo creo que siendo ya algo confirmado que las tierras del Marquesado de Luján subsisten gracias a la agricultura, pues podría ser una oportunidad de negocio perfecta para Catalina dedicarse a vender conservas a Francia, a Inglaterra, a Alemania. Bueno, se lo puede vender a quien quiera, total, España es neutral. Sería una inyección de dinero increíble para la familia y además, bueno, si tiene que abrir una conservera, pues no solo ya está creando industria en el pueblo, sino que también está pues favoreciendo a todos los trabajadores que van a entrar a trabajar ahí. Aunque como os he dicho, debido al auge de industrias nuevas en estos años, las condiciones de los obreros van a empeorar. Así que Catalina tendría que marcar ahí una diferencia si no quiere que se les rebelen, y ahí podríamos tener pues una trama de conflicto quizá con Cruz o con Lorenzo. Quitando temas de conservas, lo que todos queréis escuchar. ¿Qué pasaría con Manuel? Pues bueno, Manuel, por muy innovador que sea, por muy aviador que sea, por mucho que esté metido de lleno en todos los avances sobre los aviones, pues no deja de ser español. Y la aviación española nada pintó en la Primera Guerra Mundial. De hecho, una vez terminó el conflicto en 1918, la aviación de todos los países beligerantes había avanzado mucho y había innovado mucho, pues debido a la necesidad que imperaba la guerra, mientras que la española pues se había quedado bastante atrás porque no había tenido esa necesidad, ese acicate, a pesar de que el primer bombardeo durante un conflicto bélico ocurrió en noviembre de 1913 en la guerra de África, en la guerra de Marruecos en la que estuvo Salvador. Fue la aviación española la primera en realizar un bombardeo de estas características, y supongo que ese hecho quizá lo vemos reflejado en la promesa de aquí a unos capítulos cuando lleguemos a esos meses. Lo que sí que podría hacer Manuel es irse de voluntario y quizá pues trabajar con la aviación de alguno de los países, yo supongo que de Francia. Sin embargo, la verdad, no me pega a mí mucho ese afán de irse a una guerra en el personaje de Manuel, porque lo vemos como alguien muy pacifista, seguramente sea antibeligerante en todos los aspectos, así que no sé cómo podrían vendernos esa trama, pero podría ser interesante, claro que sí. Lo que pasa que, bueno, si se fuera a la guerra, primero lo dudo porque ya sabemos que en la promesa es imposible salir de los terrenos de la finca. Y segundo, porque si se fuera, ¿estaríamos sin ver a Manuel muchos capítulos? ¿O simplemente se haría un decorado de él en un hangar allí en Francia, en el frente? No sé, todo sería estudiarlo y ver con qué medios contaría la promesa en aquel entonces, ¿no? De aquí a un año. Lo que sí que creo es que Manuel, al poco de irse, volvería a la promesa herido seguramente, y no sé por qué estoy viendo venir el remake, la segunda versión de la trama que tuvo Matthew también en Downton Abbey, volviendo a Manuel herido, en silla de ruedas, con el drama de que a lo mejor ya no puede tener hijos y que entonces el marquesado pues terminaría con él la línea y habría que buscar al siguiente heredero, que en este caso pues sería Catalina como la siguiente hija. Al no tener más herederos varones Alonso, pues se buscaría a la siguiente heredera de más edad, que sería Catalina, que solo heredaría detrás de Manuel. Obviamente Manuel, por muy en sillita de ruedas hipotéticamente que estuviese, sin poder tener hijos también hipotéticamente, seguiría siendo el heredero sí o sí, básicamente porque estaría vivo. Y es que tenemos que tener en cuenta que La Promesa es una serie esencialmente rural, con un contexto muy limitado como es una casa. Y además, pues en un país sería que no estuvo en guerra, repito, por lo tanto, pues no podríamos tener tramas como una casa de reposo como la que hubo en Downton Abbey, o Hannah yéndose de enfermera al frente. Eso es impensable porque, repito, estamos en Córdoba, no en Francia. Aunque sí que podríamos tener a Hannah siguiendo de cerca pues las peripecias de la hija de Marie Curie, de Irene Curie, que estuvo en el frente como radióloga. Aunque esperemos que Hannah no se quiera meter a eso, que ya sabemos cómo terminaban los radiólogos en aquella época al no tener tanta protección contra los rayos X como hay hoy. Y luego está Leonor, que sabemos que vive en París, supongo que seguirá en París para cuando llegue el momento, y contra todo pronóstico os digo que Leonor se podría quedar en París tan tranquila, porque aunque sí que es cierto que en los primeros días de guerra las tropas que iban contra Francia
casi llegaron a París, se quedaron muy cerquita, no llegaron a la capital y de hecho se quedaron allí varadas sin apenas ningún avance notorio por el resto del conflicto. Así que París estuvo tranquilita. De hecho hay una novela que yo os recomiendo, era de mis libros favoritos de mi adolescencia. Su autor fue Raymond Gratiguet y la escribió en 1923, pero habla básicamente pues, de sus años de adolescencia. De hecho, durante la Primera Guerra Mundial, bueno, no es en París exactamente, es en una, digamos, ciudad cercana, dormitorio, y en la novela básicamente describe esos 4 años de guerra como 4 años de vacaciones, así que para que veáis. Leonor estaría muy tranquilita y no habría ningún drama. Y es que de hecho la Primera Guerra Mundial, hasta que no comenzó, no había... Es que lo he visto muchas veces ya repetido en esta serie, ese miedo constante que tienen desde que empezó, a que va a venir una guerra, va a haber una guerra, hay una guerra. De hecho, me pareció, vamos, para morirme en la excusa de Manuel de no ir de luna de miel, porque hay que ver, y si hay una guerra y nos pilla por ahí, vamos a ver. Pequeño dato histórico. En 1913, vamos, os podéis imaginar el año 1913 en Europa, precisamente, como el contexto más cercano y más parecido a la globalización que podemos tener hoy en día. En 1913, para empezar, Europa se concebía como el cenit de la civilización, el culmen del avance y la modernidad en todos sus aspectos tecnológicos, sociales, con una cultura histórica increíble. Vamos, ya os podéis hacer una idea. Y había, sobre todo gracias al comercio, un movimiento de personas impensable, que no os imagináis. Viajar no era tan pesado ni tan complicado como muchas veces se pone. Obviamente si vives en un pueblo perdido de Córdoba, pues obviamente pues vas a tener más complicado llegar, no sé, a Brujas. Pero tampoco era tan complicado porque estaban los cruceros, estaba el ferrocarril, estaban ya los automóviles. ¿Qué formas había? El día que comenzó la Primera Guerra Mundial, en Londres, solo en la ciudad de Londres, había viviendo más de 100.000 alemanes, por poneros un ejemplo. Bueno, y de hecho ese día, como ya he comentado también alguna vez, mucha gente, muchos políticos de los países que entraron en guerra estaban de vacaciones en países con los que habían entrado en guerra, porque es que nadie se esperaba una guerra. Era impensable que un continente tan civilizado, con unos países tan avanzados como Europa, tirase por la borda todo por lo que habían trabajado desde 1870, que empezó la paz armada, ¿no? La Belle Époque, que lo tirasen todo por la borda por una guerra. Y finalmente ocurrió, y de hecho en España pues estamos más de lo mismo. Cuando empezó la guerra pues todo el mundo, como era julio, estaba de vacaciones. Tengo que reconocer que me da un poquillo de coraje, ¿no? De cosa que el pobre año 1913 pues quede siempre ahí, ignorado con todo lo que ocurrió en él, ignorado nada más que con la guerra que va a llegar el año que viene, y que hoy, aunque haya tensiones, nadie se espera que vaya a ser tan grande. Es como, no. Yo creo que por eso se me da tan bien escribir historias de época. No solo porque me gusta escribir y me dedico a escribir y se me dé bien escribir, sino también pues por todo lo que me gusta y me apasiona la historia. Y no voy a decir por todo lo que sé, sino por todo lo que siempre quiero aprender y saber. Así que bueno, ya esperaos que termine yo mi máster de guión y empiece a hacer series de época, que vamos, os vais a caer para atrás. Yo por lo pronto creo que me voy a detener por aquí para que el vídeo no quede enorme y larguísimo. Espero que os haya gustado, espero que os haya interesado. Pues es un vídeo que tiene mucho contenido de historia, pero yo sé que os gusta, pero no sé si os gusta tampoco tanto, pero me parecía necesario e importante hacerlo porque hemos estado hablando en Twitter y en Instagram, que ya sabéis que me podéis seguir. Sobre todo en Instagram es muy interesante porque pongo muchas cosas de forma inmediata, y hemos estado hablando pues este par de días sobre el tema de la guerra en La Promesa. Así que bueno, aquí tenéis mi disertación, ¿no? Mi ensayo sobre qué creo que puede pasar. Un poco improvisado, lo he dicho todo de memoria, espero no haber metido la pata en nada. Pero bueno, que os mando un beso, un abrazo, Clippers, Promisers. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo podéis darle me gusta, que me ayuda muchísimo, y suscribíos si no lo estáis, que ya sabéis que me ayuda todavía más para que sigamos creciendo. Por lo pronto os dejo aquí, y como siempre os digo antes del final de cada vídeo, si todavía tenéis demasiada intriga, La Promesa os sabe a poco, necesitáis más historias de época, recordad que tenéis el enlace a mi novela Postbellum abajo, una novela ambientada en la España de 1920, en varias ciudades, Madrid, Sevilla, la Sierra de Cádiz.
muy cerca de Grazalema, aunque bueno, no tengo ninguna baronesa. Y es una historia, vamos, que tiene de todo. Tiene unos protagonistas aguerridos que luchan contra una villana traficante de mercurio que, vamos, es una femme fatal. Tenemos príncipes exiliados, refugiados de la Primera Guerra Mundial. En fin, aparecen los reyes, un montón de personajes históricos. Si queréis enteraros bien de cómo era la vida en 1920, es vuestro libro. En la caja de descripción y en los comentarios tenéis el enlace. Con todo esto yo me despido y nos vemos mañana con más vídeos. ¡Adiós!